oración que son enviadas hasta este púlpito. Y también, hermanos, vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra, pues a eso hemos venido esta noche. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias porque nos das el privilegio de presentarnos delante de ti en medio de muchas situaciones que nos acontecen. Tú, Señor, eres el que ha reunido a este pueblo en este lugar con el propósito de fortalecerlo por medio de tu presencia. Y en esa confianza, Señor, en que tú manifiestas tu gloria, queremos pedirte que tú resuelvas, atiendas la súplica de tu pueblo. Quiero pedirte, Señor, que conforme a tu buena voluntad, tú puedas sanar a los enfermos, dar gracias, Señor, a los que sienten que su vida carece de propósito. Quiero pedirte también que aquellos que están faltos de sabiduría, tú les des abundante sabiduría, pues tú, Señor, has prometido a todos aquellos que la pidan. Igualmente los que tienen problemas familiares, dale, Señor amado, la salida. Aquellos que están tocando una puerta laboral, ábrela tú, Señor. Tú no dependes de las circunstancias ni del tiempo. Por eso, Señor, confiados en tus promesas, descansamos en la verdad de tu palabra. Ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Toca los corazones por medio de tu espíritu. Y que así, Señor, los que no te conocen vengan al conocimiento de la verdad. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Este día nos corresponde estudiar este capítulo, iniciar el estudio del capítulo 3. Así que vamos a abrir la Biblia en este Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo número 3, vamos a leer a partir del versículo 1. La palabra de Dios nos dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre.
Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca del profundo impacto que generó Jesús en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. La razón de ese profundo impacto es que dice la Biblia que Jesús hizo muchas señales. Y dice que cuando Jesús hizo esas señales, muchas personas creyeron en su nombre. Pero a pesar de que estas personas manifestaban una profunda admiración por Jesús y por lo que Él estaba haciendo, la Biblia nos da testimonio que Jesús no creía en ellos porque conocía a profundidad la naturaleza del hombre. Una de esas personas que se sintió impactada al ver, hermanos y hermanas, la manifestación del poder de Dios fue uno de los dirigentes del judaísmo que pertenecía al grupo de los fariseos. Él se llamaba Nicodemo. El nombre Nicodemo es bastante interesante, hermanos, porque es un nombre compuesto que lo que significa es la victoria del pueblo o el victorioso del pueblo. De hecho, que es un nombre que incluso tiene una marca muy popular de ropa deportiva, zapatos deportivos, porque el nombre griego proviene de Nike, lo que nosotros llamamos Nike, pero es Nike, que significa victoria o victorioso, y vemos que obviamente habla de pueblo. Entonces, al unir ese nombre da como resultado el nombre Nicodemo, que es el hombre victorioso o el que tiene la victoria en medio del pueblo. Eso es lo que significa el nombre. De Nicodemo, hermanos, solamente tenemos evidencia en este cuarto evangelio de Juan, o en este cuarto evangelio que nosotros conocemos como de Juan, y que dice la Biblia que esta conversación se realizó de noche. Nicodemo, hermanos, aparte de ser un fariseo y aparte de ser un maestro, dice que él era un dirigente. Lo que nos hace pensar, como lo vamos a ver más adelante, que Nicodemo pertenecía al Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el consejo de ancianos que se encargaba de cuidar de la salud espiritual de la nación israelita, de que todos los israelitas observaran la ley. Pero Nicodemo, hermanos y hermanas, al ser testigo de las señales de Jesús, él concluye en algo. Y es que estas señales significan algo más. Es decir, que Nicodemo, hermanos y hermanas, está avanzando a otro nivel que los demás espectadores no habían avanzado. Entonces, por eso es que dice el versículo 1: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Y dice que este fue de noche a visitar a Jesús. Muchos se han preguntado por qué razón Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche. Y muchos, hermanos, han concluido que lo que sucede es que Nicodemo tenía miedo a las autoridades religiosas de su época, porque lo podían expulsar del Sanedrín, o incluso eso hubiese sido un motivo de vergüenza. Esa es una explicación. Y es más, hermanos, cuando lleguemos a la altura del capítulo 19 de este evangelio, vamos a ver cómo a Nicodemo se le recuerda precisamente en esos términos. Aquel hombre que se acercó de noche a conversar con Jesús. El hecho es, hermanos, que el evangelio de Juan, aparte de mencionar que es verdad que Nicodemo tenía sus dudas, probablemente tenía sus miedos, el evangelio quiere enfatizar otra verdad.
Y es que Nicodemo se acerca de noche, y la noche, hermanos, es un símbolo de duda, de oscuridad. Pero Nicodemo se está acercando a la fuente de luz. Y esa fuente de luz, como lo ha dicho también este evangelio, que es la luz verdadera que ilumina a los hombres, es el que puede disipar sus dudas. Entonces, Nicodemo se está alejando de su noche para acercarse a la luz. Nicodemo, entonces, hermanos, es una persona que no solamente se limita a contemplar señales, a contemplar milagros, sino que las señales le están indicando algo mayor. Las señales no son el fin, sino que lo conducen hacia algo. Nosotros, hermanos y hermanas, al ver las señales de tránsito, por ejemplo, en una carretera, sabemos que esas señales nos están indicando el camino o nos están conduciendo hacia un punto, hacia una meta. Eso precisamente es lo que Nicodemo está entendiendo, y es que las señales que él ha hecho en Jerusalén lo están conduciendo hacia Jesús. Pero hay una pregunta que, aunque no se menciona en el texto, está implícito, y es: él ha venido del cielo. Sabemos que ha venido de parte de Dios. Entonces, si ha venido de parte de Dios, es porque tiene un mensaje. La señal es simplemente como un aviso que nos está diciendo: hay algo que Dios nos quiere comunicar y que nosotros no hemos entendido. Él se acerca de noche y ve el respeto con el cual él se dirige hacia Jesús y le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Hay dos cosas que encontramos en esta expresión. Lo primero es que él, a pesar de que es un dirigente de los más reconocidos dentro del Sanedrín, él está diciendo: tú eres un maestro y por lo tanto tienes un mensaje, algo que nos vas a revelar, algo que nos vas a comunicar. Pero ese mensaje viene de parte de Dios. Y vea, dice más adelante, ¿por qué Nicodemo concluye que Jesús es un mensajero que viene de parte de Dios? ¿Y por qué es importante prestarle atención? Dice en la segunda parte del versículo 2: porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces Nicodemo concluye: las señales me indican hacia ti. Las señales se dirigen, se encaminan hacia ti, porque tú tienes un mensaje. Y sabemos que esas señales son de Dios, no cabe la menor duda. Entonces vemos, hermanos y hermanas, cómo Nicodemo no se está limitando simplemente a contemplar señales, sino que esas señales lo están dirigiendo hacia el mensajero, que, como lo vamos a ver también en todo este evangelio, es el mensaje. Pero detrás de todo eso, ¿cuál es la preocupación de Nicodemo? Si este hombre viene de Dios y trae un mensaje porque está acreditado por Dios al punto que está haciendo señales milagrosas, hay una inquietud en Nicodemo que no lo deja estar tranquilo, y es cómo nos acercamos, o cómo vemos a Dios, o cómo entramos en la presencia de Dios, o cómo contemplamos su salvación. Y por eso es que Jesús comienza en el versículo 3: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, vea esto, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Lo que te ha impulsado, Nicodemo, a buscarme en este momento es porque tú tienes una incertidumbre acerca de que tú, siendo un religioso, siendo un dirigente judío, si tú podrás ver el reino de Dios, si tú podrás entrar en el reino de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vea,
Jesús de una sola vez, hermanos y hermanas, descubre el corazón de Nicodemo. Y eso ya lo vimos la semana pasada. Porque cuando dice la Biblia que Jesús no creía a la gente que había visto sus señales, dice, porque no necesitaba que nadie le informara o le diera testimonio acerca de las personas, porque él conocía el interior del hombre. Entonces Jesús también conocía el interior de Nicodemo. Y detrás de esa preocupación de acercarse a Jesús de noche, Jesús sabe que Nicodemo no tiene seguridad de que va a poder ver el reino de Dios, de que incluso ni siquiera puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que Jesús, sin ambajes, de una sola vez va al punto y le dice: mira, yo sé que lo que te ha traído a buscarme de noche es si tienes o no seguridad de ver el reino de Dios, de entrar al reino de Dios. Entonces ya te lo digo de una sola vez, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si lo que te preocupa es si tú vas a heredar la vida eterna, desde ya te lo digo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí encontramos otro rompimiento en el Evangelio de Juan. Porque ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la idea que los judíos sostenían acerca de cómo acercarse a Dios? A través de los sacrificios, a través de las buenas obras, a través de hacer cosas buenas. Pero ahora Jesús está diciendo: miren, en realidad, si tú quieres ver el reino de Dios, esto no se trata de buenas obras, esto no se trata del templo, esto no se trata de que si tú tienes una posición en la religión judía, esto no se trata tampoco de que si tú te consideras a ti mismo una buena persona. Necesitas nacer de nuevo. Y eso, hermanos y hermanas, ¿qué implica? Como la figura que Jesús está ocupando es la de un nacimiento, yo quiero preguntarle a usted algo. ¿Qué hizo usted o qué hice yo para nacer? ¿Qué hicimos, hermanos? ¿Será que uno de ustedes decidió: me dan ganas de nacer, le voy a decir a mi papá y a mi mamá que me hagan? No, ¿verdad? Usted ni yo decidimos nacer, simplemente nacimos. Pero nadie lo decidió. Quien lo decidió, quien lo gestó, fue Dios. Entonces, así como nuestro nacimiento acá en este mundo no fue el resultado de nuestra iniciativa, lo que Jesús ahora le está diciendo a Nicodemo: el entrar en el reino de Dios no es una iniciativa humana. El entrar en el reino de Dios o ver el reino de Dios es una iniciativa de Dios. Por eso le dice: es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo entiende que se necesita una vida diferente para entrar en el reino de Dios. Pero como Jesús ha hablado de nacer de nuevo, dice: hombre, ya me la pusiste difícil, por no decir imposible. Y por eso la pregunta es: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo si yo soy viejo? Ya me avanzó la edad, y aunque fuera joven, yo no podría nacer de nuevo. Entonces vea que Nicodemo está diciendo: hay una imposibilidad natural. Y es cierto. Nicodemo, hermanos, detrás de esas preguntas demuestra su capacidad para responder, porque está diciendo: yo soy incapaz naturalmente de volver a nacer de nuevo. Dice más la siguiente pregunta: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Porque lo que Nicodemo entendió es: para entrar en el reino de Dios necesita una vida diferente, una vida distinta. Y es en ese punto donde muchas personas también se encuentran.
Cuando, por ejemplo, llegan a ciertas edades y dicen: a mí cómo no me gustaría retroceder el tiempo y volver a tener 12, 13 años para no cometer todos los errores que yo he cometido. Y la gente, hermanos y hermanas, piensa que si retrocede el tiempo y si vuelve a los orígenes, no va a volver a cometer los errores que cometió en su vida. Pero déjeme decirle que, suponiendo existiera una máquina del tiempo que nos hiciera retroceder algunos años, volveríamos a cometer los mismos errores, volveríamos a equivocarnos nuevamente. Entonces, renovarnos físicamente no es lo que soluciona el problema de nuestro alejamiento de Dios, que es lo que le preocupa a Nicodemo. Nicodemo, religiosamente hablando, no era una mala persona, pero a pesar de que es una persona muy religiosa, muy escrupulosa de la ley, él se siente muy alejado de Dios. Él se siente muy distante de Dios y no tiene seguridad de que haciendo las cosas que hace tenga la garantía de siquiera ver el reino de Dios. Y acá, hermanos y hermanas, la persona de Nicodemo representa eso. El hombre religioso que por sus propios méritos quiere ganarse su salvación. Nicodemo es la expresión de todas las religiones en el mundo que le ponen a los hombres el desafío de intentar ganarse su salvación. Pero Jesús le dice: aun cuando tú te portes bien, aun cuando tú hagas lo que quieras hacer, tus obras son insuficientes para acercarte y ver el reino de Dios. Por eso es que es importante nacer de nuevo. Pero Nicodemo reconoce su imposibilidad humana y dice: yo no puedo. ¿Acaso un hombre viejo, dice, puede volver a nacer? ¿Acaso puedo volverme a entrar en el vientre de mi madre? Y viene Jesús y le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ahora Jesús va ampliando más, identificando qué es el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento, hermanos y hermanas, no es un cambio de religión. El nuevo nacimiento tampoco es una aceptación del reconocimiento de que Dios es grande. El nuevo nacimiento tiene que ver con una transformación que se produce en la vida de una persona. ¿Y cuáles son los elementos que se necesitan para que se produzca el nuevo nacimiento? Acá lo dice en el versículo número 5: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu. ¿Qué simboliza el agua? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando habla acerca del agua? Para esto, hermanos y hermanas, no hay que perdernos mucho. El agua es un símbolo de la palabra de Dios, de esa palabra que el Espíritu Santo aplica en la vida de una persona para redarguirlo de pecado, para convencerlo de pecado. Por eso es que el nuevo nacimiento no tiene nada que ver, hermanos, con un convencimiento. La gente que había visto las señales de Jesús estaba convencida de que Jesús era alguien especial, pero hasta ahí. Pero recuerde que Nicodemo ha reconocido: tú eres un maestro que viene de parte de Dios, y Dios te ha acreditado porque te ha permitido hacer todas estas señales. Pero ¿cuál es el mensaje? Entonces Jesús comienza diciendo lo primero. En primer lugar, primera lección: tú no puedes ver el reino de Dios desde tu hombre viejo. ¿Y cuál es el hombre viejo? El que está inclinado hacia el pecado, el que piensa que por sus obras o por guardar obras de religión
va a ver a Dios o va a estar con Él. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que el Espíritu Santo aplique la palabra en el corazón y nos convenzca de pecado. Se necesita que el Espíritu Santo nos haga entender que estamos lejos de Dios y que necesitamos un Señor y un Salvador. Y necesitamos, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos haga entender que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Cuando hemos llegado a ese punto es cuando se produce el milagro del nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús habla con firmeza. Yo te aseguro, dice, te aseguro que necesitas entender por la palabra tu condición real. Sabe entonces, hermanos y hermanas, que lo que Jesús está diciendo en este evangelio, que el mayor de los milagros que puede ocurrir es cuando una persona nace de nuevo. Sabe, el mayor milagro no es ver que los ciegos vean, no es ser testigo de que los sordos oigan, no es, hermanos, ser testigo de que los paralíticos anden. El mayor milagro que podemos contemplar es cuando una persona confiesa a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro, la mayor expresión del amor de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, lo ha reconocido como su Señor, usted ha recibido el mayor de los milagros en su vida, hermanos. Sí, usted ha recibido el mayor de los milagros. Usted puede decir, claro, yo he recibido el mayor de los milagros, que es mi salvación. Porque yo le aseguro que para muchas personas venir aquí a la iglesia es aburrido, es más, ni les interesa. ¿Por qué usted se ha venido acá a la congregación a escuchar palabra? Porque en usted hay una necesidad espiritual que las otras personas no tienen. ¿Y por qué no la tienen? No es que no la tengan, es que están muertos en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo no les ha aplicado la palabra. Y por eso es que ahora Jesús le está diciendo, mira, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vea que Jesús está hablando de ver y de entrar. Esta es la única mención que se hace del reino de Dios en todo el evangelio de Juan. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús nunca definió qué era el reino de Dios. Sin embargo, cuando Él enseñó a sus discípulos acerca de la oración del Padre Nuestro, Él dijo a qué se parece el reino de Dios. Cuando Él dijo, cuando ustedes oren, cuando ustedes se encierren en sus cuartos, en sus habitaciones, en sus cámaras secretas, ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la siguiente petición? Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad en la tierra como lo es hecho en los cielos. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la voluntad o el gobierno de Dios establecido en el corazón del hombre. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos y hermanas, es que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Pero aquí viene el problema, que nosotros rechazamos el reino de Dios cuando desobedecimos en Edén. Nosotros rechazamos el gobierno de Dios de nuestras vidas cuando decidimos hacer lo que nos gustó, lo que nos agradó en Adán y Eva. Y a partir de ese momento, hermanos, nos volvimos en enemigos del reino de Dios, porque no hicimos su voluntad. Y esa es la condición del hombre, porque el hombre por sus propias capacidades no puede hacer la voluntad de Dios. El hombre por sus propias capacidades no puede honrar a Dios. Así tenga religión, así tenga años de estar en una iglesia, todas sus buenas obras, hermanos y hermanas,
no logran satisfacer las exigencias de Dios, porque nuestra condición es de muerte. Ahí es donde entonces necesitamos, hermanos y hermanas, que Dios nos devuelva la vida. ¿Cómo es eso que una persona puede agradar a Dios desde sus propias fuerzas humanas? Es imposible. Así como a un muerto, usted le puede decir a un muerto: caminá, habla, sonreí, come. Pero el muerto, hermano, no se va a mover. Pero si usted se lo dice a un vivo, el vivo lo hará. Usted le puede estar predicando a una persona, y si el Espíritu Santo no le da la vida, lo que esa persona va a decir es: qué bonito el mensaje. No, dicen: qué bonita la conferencia. Tiene labia el pastor, bien dormidos los tiene, pero interesante. Pero para nosotros, hermanos, esto no es ni una charla, ni una conferencia, ni tampoco, hermanos, es una enseñanza humana, sino que para nosotros el abrir las escrituras, el hablar acerca de nuestro Dios y de Jesucristo, es el evangelio de verdad que transforma la vida del hombre. Si no, ¿cómo se explica el hecho de que hay personas que tenían una vida hundida en la miseria, en los vicios, y ahora creen en Jesucristo y esas cadenas son rotas? No me vaya a decir que era porque usted tenía fuerza de voluntad. ¿Cuántos de nosotros no dijimos: esta es la última que me tomo? ¿Cuántos de nosotros dijimos: hoy sí me voy a despedir de esta mi amante? Y nada, hermanos, más encadenados, más hundidos en el pecado. Pero el día en que Jesucristo se atravesó en nuestro camino, Él nos hizo libres, Él nos devolvió la vida, su Espíritu Santo nos regeneró. A mí no se me olvida un hermano que era adicto a la nicotina. Hermanos, y ese parecía volcán porque fumaba. Y él decía: es que para relajarme, decía. Y nosotros le evangelizábamos, lo invitábamos a la célula. Él tenía otro amigo que también era fumador. En realidad fumaban marihuana también. Y cuando uno pasaba, hermanos, allá al final del pasaje, eso era tufo a marihuana. Pero el día que el Señor encontró a uno de ellos, hermanos, el Señor rompió sus cadenas para siempre. Y el día que él vino a Cristo, llegó a la casa a romper todas las cajetillas que tenía de cigarro, a botar toda la basura que tenía. Y en una ocasión yo le pregunté: oiga, ¿y usted qué siente ahora que percibe que otra persona está fumando? Mira, a mí me revuelve el estómago, me dijo. Me molesta. Ni yo me entiendo, él estaba recién convertido, ni yo me entiendo, decía, porque antes yo sentía el olor de los mentolados, me decía. Y a mí eso me ponía, me dijo, que yo necesitaba los mentolados. Yo no sé cuáles son los mentolados, pero eso le atraía a él. Y hoy me dijo: yo huelo eso y me repugna. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Su fuerza de voluntad? No, fue el Señor Jesús. Y si ahora, hermanos, preguntáramos a cada uno de nosotros, ¿cuántos de nosotros no queríamos cambiar antes? Y estamos en ese proceso de cambio. Pero para que el cambio se produzca, necesitamos la palabra y el Espíritu. Yo no sé si usted intentó leer la Biblia antes de venir al Evangelio, y usted dice: ay, qué aburrido esto, yo ni le entiendo. Pero hoy, hermanos, que abrimos las Escrituras después de conocer al Señor, la palabra nos habla, la palabra nos fortalece, la palabra nos consuela. Acá, hermanos, si pasáramos testimonio de lo que éramos antes, uno se sorprendería. Me recuerdo un muchacho de acá de la iglesia que él entraba bastante, hermanos, en su vida vieja a la bebida. Pero si usted lo ve ahora, hermanos, es un rostro de niño. Y uno dice: ¿cómo es que este muchacho era empedernido en eso? Es que Jesús, hermanos, cambia el corazón y a algunos hasta les cambia el rostro, hermanos.
de verdad, porque ese es el poder libertador de Jesús. Esa es la verdad. Y vea, dice más: lo que nace del cuerpo, verso 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Jesús está diciendo algo importante. Si tú volvieras a nacer, Nicodemo, volverías a cometer los mismos errores. Estamos hablando de nacer de parte de Dios. Por eso va más adelante y dice, verso 8: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. El viento sopla donde quiere. Nosotros no le podemos decir al viento: no soples. Pero ese viento, dice Jesús, emite un sonido, un silbo apacible. Pero eso, dice la Biblia, va más allá. Y vea que aunque no sabemos de dónde viene, de dónde va, eso es lo que hace el Espíritu. De repente, hermanos, quizás usted vino a la iglesia, fue a la célula y usted no sabe ni por qué. Pero ese era el viento del Espíritu que ya lo estaba jalando hacia usted, hacia él, perdón. Pero ¿a dónde lo lleva el Espíritu? Pues no lo sé. El Espíritu Santo, hermanos, impulsando nuestra vida, nos lleva hacia un punto. Significa que Dios tiene un propósito al revelarse a nuestra vida. ¿Quién había llevado a Nicodemo de noche a estar frente a Jesús? Aunque Nicodemo no lo supiera, era el Espíritu Santo el que estaba empujando a Nicodemo a acercarse a Jesús. Pero ¿cómo comenzó todo? Cuando Nicodemo, hermanos, vio las señales y él dijo: aquí hay un mensaje que no he visto. Yo no me voy a conformar simplemente con ver cómo los ciegos ven, o cómo los sordos oyen, o cómo los leprosos son sanados, o cómo los endemoniados son libertados. Aquí hay algo más. Ese algo más no era algo más, era alguien más. Y ese era Jesús. Lo mismo usted puede ver, hermanos, sanidades, pero detrás de esas sanidades está el prodigio o la providencia de Dios, que es Dios el que está enviando una señal para que la gente se pregunte: ¿de dónde viene esto? Y al llegar a ese punto, indiscutiblemente vamos a llegar a la raíz, y es Jesús, es el Señor. Por eso va más allá y dice: Nicodemo replicó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Y aquí viene Jesús y le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes esto que te estoy diciendo, estas cosas. Verso 11: te digo con seguridad. Mira, hermano, ya esta es la tercera vez que Jesús está diciendo: te aseguro, te aseguro. Y en el verso 11 se vuelve a repetir: te digo con seguridad. Pero ¿de dónde viene la seguridad? De un hecho que es comprobado, que es verídico. Por eso dice: te digo con seguridad y verdad, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Este versículo es interesante, y yo no sé si usted es curioso, no sé si anotó un cambio, y es que está hablando en plural. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. ¿Quiénes están hablando aquí? ¿Quiénes son estos ellos? Recuerde, hermanos, que los evangelios son expresiones de las comunidades. Entonces, acá, hermanos, los escritores del evangelio de Juan están hablando y diciendo: nosotros somos testigos de ese cambio, de esa transformación. Y por eso dice más adelante: te digo con seguridad y verdad. Pero para esa comunidad ya eso era un hecho comprobado.
Yo le pregunto a usted, ¿sabe usted que Jesús cambia la vida, hermanos? ¿Pero por qué lo sabe? ¿Porque se lo han contado o porque lo ha vivido? ¿Cuántos hemos vivido esa transformación gloriosa del Espíritu? Amén. Usted no predica diciendo, mire, a mí me dijo el pastor que Jesús cambia la vida. Yo no estoy tan seguro, pero le digo que me han dicho, que me contaron, que me dijeron. No es eso. Usted ha tenido una experiencia real. Y eso es lo que ahora los escritores de este evangelio están diciendo. Nosotros hemos vivido en carne propia, que cuando el Espíritu Santo aplica la palabra, hay algo que cambia en nosotros. Pero vea, dice, ese testimonio ustedes no lo creen. ¿Y quiénes son ese ustedes? Al que se está refiriendo, ustedes no aceptan. Está hablando de un colectivo. ¿Sabe quiénes son los que más se resisten a aceptar el testimonio de Jesús? Los que tienen una religión. Aquellos hombres que dicen, no, si yo soy buena gente, si yo el día que me muera a adornar el cielo voy a ir donde está Dios, dicen. Si yo en realidad no le hago daño a nadie. Entonces esas personas no aceptan el testimonio. ¿Cuál testimonio? ¿El testimonio de quién? El testimonio del Espíritu Santo, que nos dice que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos bajo la condenación eterna. Porque el testimonio que el Espíritu Santo nos da a nosotros es que somos pecadores y que por lo tanto necesitamos un Salvador. Y ese Salvador no somos nosotros mismos. Ese Salvador no es la religión. Ese Salvador no es el tiempo que tengamos de estar en una iglesia. El Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Señor el que nos puede libertar. Por eso es que cuando se hace la invitación a recibir a Cristo, y esto, hermanos y hermanas, los hermanos servidores lo saben, hay una oración de confesión donde uno confiesa que uno es pecador, que hemos ofendido a Dios y que por lo tanto nos amparamos al sacrificio de Cristo. Ese testimonio la gente lo rechaza, y lo rechaza porque se creen buena gente. Hermanos amados, el día en que nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Señor fue precisamente porque reconocimos nuestra condición de miseria. Le voy a decir algo. La única forma en que podremos ver y entrar en el reino de Dios es de rodillas. Nadie va a entrar al cielo de pie. Nadie. Todos los que entremos al cielo es porque entramos de rodillas, confesando que solamente en Jesús hay salvación y perdón de pecados. ¿Cuántos le hemos reconocido, hermanos? Y ese es el mensaje que predicamos. Entonces, hermanos, va más allá y le dice, verso 12, mira, si no has entendido esto tan sencillo, le dice el Señor, si les he hablado de las cosas terrenales, como el hecho de un embarazo, y aún así no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Entonces, esta es la verdad, este es el mensaje, este es el testimonio. Verso 13: nadie ha subido jamás al cielo. Nadie. Jesús le está diciendo a Nicodemo, nadie por sus propios méritos ha llegado a la presencia de Dios. Nadie. Nadie. Todos ustedes, aunque tengan religión, son incapaces de llegar al cielo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Ustedes pueden seguir matando corderos, ustedes pueden tener su templo, ustedes pueden tener sus sotanas, pueden tener sus vestidos, su indumentaria religiosa, pero eso no los va a llevar al cielo. Nadie ha subido jamás al cielo por sus propios méritos. Que esa era la preocupación de Nicodemo, por la cual está frente a Jesús. Entonces, si no es por el judaísmo, si no es por guardar la ley,
Si no es por tener una posición dentro de la religión, entonces ¿qué es? Versículo 13. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo. Como nadie ha subido, Él desciende. Pero desciende ¿para qué? Para llevarnos a nosotros al cielo, al creer en Él. Por eso dice, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo. Y vea, dice, el Hijo del Hombre. Está hablando de la encarnación. Jesús se hizo carne entre nosotros para conducirnos hacia Dios. Por eso más adelante Él va a decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Aquí no hay tales de religión. Aquí no hay tales de que tengas tantos años de estar en la iglesia. Tú puedes ser hijo del hombre más piadoso de la congregación. Tú puedes ser hija de la mujer más consagrada a Dios. Pero Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos. Dios tiene hijos, e hijos engendrados por el Padre que han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Han creído en el Hijo, hermanos? Al creer en el Hijo, tenemos acceso de ver, de entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Por el testimonio del Espíritu Santo cuando aplica la palabra. Por eso, hermanos, ¿a qué le tenemos que poner más énfasis nosotros como iglesia? A la palabra. A la palabra. Que el Espíritu Santo tome una palabra, una frase y la ponga en el corazón y redarguya a una persona de pecado y le haga entender su condición de pobreza y de muerte espiritual. Yo no sé si usted se acuerda el día que usted recibió a Cristo, pero hubo en usted una sensación, había algo que no lo dejaba tranquilo cuando el predicador dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo? Tal vez hubo una lucha, pero finalmente usted resolvió y dijo: yo quiero recibir a Cristo. Y uno dice: el día que acepté a Cristo. No, hermano, tú no lo aceptaste. Él te aceptó a ti desde antes de la fundación del mundo. Él te devolvió la vida el día, hermanos y hermanas, que Él te amó. Glorioso día. Pero entonces algo nos dice Jesús acá: Nicodemo, yo sé que te preocupa la eternidad. Nicodemo, yo sé que te preocupa si tú vas a entrar o no al cielo. Pero desde ya te lo digo, tienes que nacer de nuevo. Y no estamos hablando de un proceso físico, sino de una transformación que solo el Espíritu puede hacer. Entonces yo les pregunto a ustedes, amados, si hoy muriéramos, ¿cuántos iríamos a la presencia del Señor? De verdad. Si hoy cerráramos nuestros ojos, imagínense, hermano, que venga un terremoto y nos cae todo esto encima a todos y nos morimos. ¿Cuántos de nosotros nos veríamos del otro lado de la eternidad? Si usted me dice: mire, yo no estoy tan seguro, no lo sé, es porque tú sigues descansando en tus buenas obras y no en Jesús. Pero esta noche Jesús abre la oportunidad para que, creyendo en el Hijo del Hombre, tengas la vida eterna que Él ha prometido. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse también. Ahí habrá un hermano o una hermana que gustosamente le va a acompañar hasta este lugar para que podamos orar por usted. Si usted quiere recibir a Cristo, si algo durante esta predicación lo ha movido internamente a creer, ese es el Espíritu Santo de Dios, quien está soplando en usted aliento de vida para que ponga en Jesús toda su esperanza.
para que Él perdone todos sus pecados. De eso se trata el Evangelio, de poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Si hubiese alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, que desea confesar a Jesús como Señor, que desea reconocer que es un pecador, pero que necesita de la intervención de Dios, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? ¿Que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera confesar a Jesús como su Señor y su Salvador? De eso se trata el mensaje, de reconocer a Jesús como Salvador. Jesús no solamente es un recuerdo de una película que se pasa en Semana Santa o en Navidad. Jesús es el Hijo de Dios que se ha revelado y se ha manifestado a nosotros. Por eso, ¿hay alguien acá que quiere entregarle su vida a Jesús o que desea reconciliarse? Tal vez usted se alejó del Señor, pero si ese es su caso, le invito para que en el lugar donde está, crea en el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien, hermanos? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres recibir la vida que Jesús ofrece? Tú puedes decir: yo tengo muchos años de venir a la iglesia, pero no tengo paz ni seguridad de mi salvación. Tú puedes tener esta seguridad si crees en el Hijo de Dios. Cierro la invitación, pero si hubiese alguien esta noche, vamos, que la pena no te quite esta bendición. Oremos entonces al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú has puesto nuestra vida en reconciliación con el Padre. Nos has perdonado de todo pecado, de toda maldad. Hemos nacido de nuevo, Señor, porque hemos creído al testimonio del Espíritu, que nos ha abierto las Escrituras y nos ha convencido que solamente en ti tenemos salvación, que ha aplicado en nosotros, Señor, el milagro del arrepentimiento y la fe que recibimos de ti. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque el Espíritu de Dios nos ha conducido al arrepentimiento. Señor, también oramos esta noche por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. No te damos por tristeza ni por necesidad, sino con acción de gracias, Señor, porque tú siempre suples a tu pueblo. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.